Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este registro de localización y certificación de discapacidad en Colombia, un webinar que vamos a tener el día de hoy con la participación de la doctora Sandra Milena Castellar Leones, no sin antes enviarle un saludo muy especial a todos los pacientes de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Don Luis les envía un muy fuerte abrazo, un muy afectuoso saludo, de igual forma también de la Junta Directiva de la Fundación. Entonces, tenemos a la doctora Sandra Milena, ella es médico, especialista en medicina física y rehabilitación, también es profesora del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia, fisiatra de la Junta de Enfermedades Huérfanas, perdón, de las enfermedades neuromusculares del Instituto Roosevelt y candidata al Magíster de Discapacidad e Inclusión Social. Bienvenida, doctora Sandra Milena, y adelante. Buenas tardes a todos. Em, Agradecer nuevamente a la Fundación de Distrofia Muscular por esta invitación. Estar aquí con ustedes siempre es un honor para mí y deseando la recuperación pronta de don Luis. Bueno, como refirió la presentadora, el objetivo de hoy es explicar cómo funciona actualmente el registro de localización y la certificación de discapacidad en Colombia. ¿Por qué? Porque el proceso ha cambiado. Durante muchos años se manejó de una manera, pero han salido normas y resoluciones del Ministerio de Salud que han modificado cómo se realiza el proceso. A mí me parece muy importante que una persona con discapacidad, que las fundaciones de pacientes y que los familiares conozcan el proceso, porque hacer la certificación es importante para las personas porque les permite algunos beneficios que detallaré al final. Bueno, primero quisiera. Doctora Sandra Milena, se desactivó el audio. Ya. Ok, gracias. Bueno. Bueno, primero yo quiero referirles esto, que es discapacidad. Para mí es muy importante que todos tengamos muy presente qué es y cuál es el término correcto para definir una persona con discapacidad, porque me he dado la tarea de dejar atrás algunos tabúes que se manejan actualmente y que no son correctos y que pueden ser lesivos para una persona con discapacidad y su familia. Entonces, antes de hablar del proceso de certificación y el registro, me gustaría decirles algunas cosas de lo que es el término discapacidad y la manera correcta de usarlo. Entonces, la discapacidad se define por la Organización Mundial de la Salud como un término que abarca deficiencias. Las deficiencias hacen referencia a todo lo estructural, a las partes corporales, a limitaciones en las actividades, es decir, tareas que hacemos día a día, por ejemplo, cepillarnos los dientes, cepillarnos el cabello, vestirnos, cosas como esas, y restricciones en la participación, es decir, actividades que hacemos acerca de inclusión social, educativa, laboral. Entonces, la discapacidad es un término amplio, pero no es un término que es solo a lo estructural, no es solo lo orgánico, no es solo lo físico. La discapacidad hace referencia no solo al cuerpo, sino a la sociedad, a las actividades y a las restricciones que existen para una persona debido a una condición física o intelectual o sensorial. Y definitivamente la discapacidad impacta negativamente la interacción del individuo con el entorno. Es importante tener claro que no es solo la parte biológica, no es solo la limitación funcional, es la sociedad quien realmente hace que una persona de alguna manera tenga discapacidad. Existen en el registro actual de Colombia para localización y certificación de discapacidad, refiere que las personas con discapacidad incluye aquellas personas que tengan deficiencias físicas, como sucede en pacientes con distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, es decir, que no es algo agudo, no es algo que resuelve, sino que va a ser algo crónico,
que al interactuar con las diversas barreras de la sociedad puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de las demás personas. Este es el término correcto para referir a una persona con discapacidad. Persona con discapacidad. No es discapacitado, porque es un término que puede ser peyorativo. Discapacitado significa de que no es capaz, no es tullido o bobito o cosas como esas, no. El lenguaje incluyente es persona con discapacidad. A eso es lo que se apunta de manera políticamente correcta según la Organización de las Naciones Unidas y lo que se apunta desde aquí, desde Colombia, y lo que le apuntamos muchas personas. Bueno, según el Ministerio de Salud de Protección Social de Colombia, estas son las categorías de discapacidad que existen y que se pueden certificar. La discapacidad motora, que hace referencia a todas las alteraciones físicas que involucran, por ejemplo, caminar, levantarse de una silla, correr, ese tipo de cosas. Discapacidad visual, que hace referencia a personas que no puedan ver; auditiva, a personas que no puedan escuchar o que tengan su audición muy deteriorada; personas sordociegas; discapacidad intelectual, que hace referencia a discapacidad cognitiva; discapacidad mental, que hace referencia a todas las afecciones psicosociales, como por ejemplo un síndrome bipolar, esquizofrenia, ese tipo de enfermedades; o discapacidad múltiple, que hace referencia a varios tipos de discapacidad. Una persona con distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, podría tener una discapacidad múltiple, que involucra una discapacidad motora por todas las partes físicas, pero que también puede involucrar la parte intelectual por algún déficit cognitivo asociado a la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de hoy? Referirles para qué sirve un certificado de discapacidad y cuál es el proceso para obtenerlo, porque el proceso cambió. Primero, ¿qué es el certificado de discapacidad? Es un documento, es un papel, un documento que es personal y que no se puede transferir a otra persona. Es a nombre de quien está el documento. Este documento, según la norma actual, se entrega después de una valoración por un equipo multidisciplinario en salud. Ese equipo debe valorar a la persona en IPS que han sido asignadas por la Secretaría de Salud Distrital o la Secretaría de Salud Municipal, IPS avaladas que han demostrado tener al personal idóneo para hacer la certificación, que han demostrado tener la infraestructura, que han demostrado tener toda la parte tecnológica para poder atender a la persona y realizar el documento. Entonces, en conclusión, el certificado de discapacidad es un documento, es personal, no se transfiere y actualmente se entrega en unas IPS asignadas por las secretarías. Quiero referir que el proceso para certificación de discapacidad es libre. A nadie se le puede obligar a hacer el proceso. Es importante que la persona se reconozca como una persona con discapacidad y ella de manera libre y autónoma, o en caso de tener algún problema cognitivo que no le permita, un familiar, el cuidador haga el proceso. Pero a nadie se le puede obligar de que haga el proceso de certificación de discapacidad. Ahora, ¿qué es el procedimiento de certificación de discapacidad? Es un procedimiento de valoración clínica. Esta valoración la realiza un equipo multidisciplinario de profesionales en salud, 3 profesionales, donde emiten el certificado. Este documento se registra en una plataforma y esa es la plataforma para localización y caracterización de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es este registro? En realidad es una plataforma informática del Ministerio de Salud en la cual se registra la información que se obtiene durante el procedimiento de certificación de discapacidad. Es decir, la persona asiste a una junta de 3 profesionales en la salud en una IPS asignada. Esos profesionales emiten un certificado y ese certificado lo registran en una plataforma del ministerio para que el proceso quede completo, sea legal y sea formal. Este registro es la fuente oficial de información sobre las personas con discapacidad en Colombia.
¿Por qué se creó este registro? Porque lo que quiere el Estado en este caso es establecer la caracterización, es decir, qué tipo de discapacidad tiene una persona, dónde vive, qué limitaciones tiene, y quiere localizarlas geográficamente en todos los niveles de Colombia, municipal, departamental y nacional, para poder crear políticas públicas que beneficien a las personas. Es muy difícil, bueno, no es difícil, pero es muy complicado llevar una estadística real. ¿Dónde están las personas con discapacidad? ¿Cuántas están en Bogotá? ¿Cuántas están en el Chocó? ¿Cuántas están en Bolívar? Lo que quiere el Estado es saber exactamente dónde están, qué tipo de discapacidad tienen, dónde están aglomeradas y qué acciones públicas pueden realizarse para beneficiar a esas personas para que queden en equilibrio con las personas que no tengan discapacidad. Por eso se creó la plataforma y por eso se creó todo este proceso. ¿Cuáles son los pasos para obtener este certificado? Bueno, lo primero que deben saber es que es ustedes, es decir, los pacientes o sus cuidadores o sus familiares quienes deciden voy a hacer el proceso de certificación de discapacidad. De manera autónoma decido, quiero hacerlo. ¿Qué hacen las personas? Solicitan al médico. Ok. Solicitan al médico tratante y la valoración de la patología que tiene y solicita que por favor se le entregue una historia clínica con los diagnósticos. Entonces, el diagnóstico puede ser distrofia muscular de Duchenne, atrofia muscular espinal, esclerosis lateral amiotrófica, otro tipo de distrofia, distrofia miotónica. Es decir, la patología debe quedar consignada en la historia clínica. Esos documentos se le entregan, es decir, la historia clínica con los diagnósticos al paciente y se le entrega la orden de remisión. Se solicita a la Secretaría de Salud Distrital, en caso de distritos como por ejemplo Bogotá, o municipal, en casos de municipios como Soacha u otros municipios, que por favor le asignen una IPS para hacer la certificación. Entonces, primer paso, paciente o familiar solicita al médico copia de la historia clínica con los diagnósticos y la orden de remisión para la secretaría para iniciar el proceso. ¿Qué hace el paciente o el acudiente? Solicita a la Secretaría de Salud distrital o municipal la orden para la Junta de Certificación de Discapacidad, es decir, que le asigne una IPS. Esas IPS están contratadas por la Secretaría para hacer el proceso. Tercero, cuando ya la Secretaría de Salud les diga, aquí está la orden, le asigno una IPS, por ejemplo, Instituto Roosevelt, ustedes deben llamar a la IPS asignada para solicitar la junta. Y deben asistir a la junta con la historia clínica, donde se evidencian los diagnósticos, los paraclínicos que justifiquen el diagnóstico, puede ser el estudio genético, la resonancia cerebral, electromiografía y neuroconducciones, en fin, con lo que se haya hecho el diagnóstico para poder hacer el proceso de certificación. Entonces, nuevamente, primer paso, solicitan a su médico la copia de la historia con diagnósticos y la orden para la Secretaría de Salud para iniciar el proceso. Se acercan a la Secretaría de Salud y solicitan, por favor, la asignación de la IPS. Llaman a la IPS o se acercan y piden la cita de la Junta y asisten a la Junta con los documentos. Este proceso no tiene costo. Los pacientes y sus familiares no deben pagar el certificado de discapacidad. Este proceso, el Estado asignó un dinero a la Secretaría de Salud para cubrir el gasto que se genera de hacer todo el proceso de certificación. No se deben cobrar copagos por ellos, ni cuotas moderadoras, no hay ningún costo para las personas. Entonces, como les referí, primero solicitan al médico historia clínica con diagnósticos. Aquí en Bogotá deben reunirse unos documentos para poder ser asignado a través de la Secretaría la IPS de atención. ¿Cuáles son los documentos? Primero se debe diligenciar un formato de solicitud. En ese formato se especifica el nombre completo, el número de identificación, teléfonos, correo electrónico, es decir, dónde está localizada la persona y cómo contactarla.
Además de diligenciar ese formato está en la página de la Secretaría de Salud Distrital. Ustedes pueden colocar proceso de certificación de discapacidad, Secretaría de Salud Distrital de Bogotá, y allí les da el link y allí está el formato. El formato lo bajan, lo imprimen o lo llenan y con eso pueden tener el formato. Además de ese formato, necesitan la historia clínica reciente donde estén los diagnósticos relacionados con la discapacidad. Necesitan además anexar la copia de los exámenes que complementen el diagnóstico de la discapacidad, es decir, el estudio genético, electrodiagnóstico, evaluaciones funcionales si las tienen, resonancias, todo eso. Copia del documento de identificación de la cédula, tarjeta de identidad, registro civil y un certificado de residencia en el caso de Bogotá. Ahora les voy a explicar cómo sacan el certificado de residencia. Entonces, este es el formato que se debe llenar. Yo sé que no se ve muy bien porque es un pantallazo, pero si se meten en la página de la Secretaría de Salud Distrital, allí está el formato. Es solo darle clic aquí, formato, allí se lo despliega, lo imprimen y lo llenan. Y el certificado de residencia se saca a través de esa página web, la página del gobiernobogotá.gov.co. Allí hay una pestaña que dice genere certificado de residencia, crean un usuario y contraseña, tienen que tener escaneado el documento de identificación de un servicio público, del agua, de la luz, lo anexan, allí piden el certificado, demora como 48 horas el trámite para que le den el certificado de residencia aquí en Bogotá, todo se hace virtual y lo anexan a la Secretaría de Salud, además de la copia de la historia, el documento de identidad, la copia de los paraclínicos que justifiquen y la orden que dio el médico a la secretaría para que por favor se inicie el proceso. ¿Dónde radican los documentos? Bueno, aquí en Bogotá pueden hacerlo en esa oficina que aparece allí, o ahorita pues como estamos en época de COVID, pueden hacerlo a través de electrónica. Envían una solicitud al correo electrónico que aparece allí y relacionan en asunto solicitud de certificado de discapacidad, anexan los documentos que les referí y piden que por favor les asignen IPS. Desde allí le asignan la IPS y piden la cita. Entonces, una vez la IPS ha asignado, la Secretaría de Salud ha asignado una IPS, llaman a la IPS, solicitan la Junta de Certificación de Discapacidad y lo que va a hacer la Junta es lo siguiente. Uno, va a interrogar acerca de datos de identificación personal, su nombre, nuevamente, lugar de residencia, documento, para estar seguro que es esa persona. Verifica los diagnósticos principales y la categoría de discapacidad, es decir, cuál es el diagnóstico, distrofia muscular de Duchenne, esclerosis lateral amiotrófica, fibrosis quística, la enfermedad que fundamenta la discapacidad, y la categoría de discapacidad. Es decir, si es discapacidad motora, si es intelectual, si es visual, si es auditiva, como les referí anteriormente. Luego de que la Junta ha realizado eso, aplica la clasificación internacional de la discapacidad, es decir, la CIF. Realmente hace un cuestionario de cuáles son las limitaciones funcionales de esa persona para especificar cuáles son las limitaciones. De pronto las limitaciones son marcha, tono muscular, fuerza muscular, equilibrio, sueño, la parte cognitiva, memoria. Entonces aplica más lo funcional porque ya el diagnóstico está. Quiero referir a algo. Esta junta no es para hacer diagnósticos. O sea, aquí no se le va a diagnosticar a nadie. Las personas deben venir con el diagnóstico ya realizado para poder emitir el certificado. No es competencia de la Junta decir, tengo un cuadro de debilidad crónica, quiero saber qué es. No, la Junta no está creada para eso. La Junta está creada para hacer el proceso de certificación con base en las enfermedades existentes de la persona. Además de aplicar la CIF, aplica un cuestionario de limitaciones en actividades y restricciones de la participación. Entonces comienzan a preguntarle a las personas ya cosas de cómo afrontan ellos, de cuáles limitaciones son las que tienen. Las limitaciones que se preguntan son a nivel cognitivo, a nivel de movilidad, a nivel de actividades escolares, a nivel de autocuidado, bañarse, vestirse, comer a nivel de barreras que han tenido por actitudes de personas, todo ese tipo de cosas. Entonces,
Es un cuestionario directamente aplicado a la persona con discapacidad o a su familiar y con base en eso se saca un porcentaje de discapacidad. La Junta, por último, aplica un cuestionario de solicitud de información sobre factores ambientales y personales. Son preguntas de dónde vive, qué barreras más han tenido, qué facilitadores han tenido. O sea, realmente son varios cuestionarios. Y finalmente emite el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad se les entrega en físico. Va firmado por las 3 personas de la Junta. Entonces el certificado tiene los nombres de identificación, la categoría de discapacidad motora, intelectual, múltiple, visual, como lo refería anteriormente, tiene las limitaciones funcionales que se detectaron según la CIF y tiene el diagnóstico principal y tiene la firma y el registro de las personas que están certificando. El certificado se entrega en documentos, se le entrega a la persona, pero ese certificado inmediatamente y en tiempo real se sube a la plataforma del Ministerio de Salud. Entonces ya en ese momento en que es la Junta, el certificado ya queda subido en la plataforma y ya las entes pueden consultarlo porque ya está, digamos que digitalizado. Ahora, ustedes dirán, Dios mío, qué proceso. Tengo que pedirle al médico que me dé la remisión, que me dé los diagnósticos, que tengo que sacar copias, tengo que pedir aquí en Bogotá un certificado de residencia, tengo que anexar el documento de identidad también para clínicos, tengo que ir a la Secretaría de Salud, sea presencial o sea virtual, pedir que por favor me asignen un lugar, tengo que ir a la IPS, llevar a la persona, me van a preguntar todos estos cuestionarios, va a salir un certificado, ya lo subieron, o sea, un trámite siempre un poquito largo. Bueno, ¿y para qué hago esto? O sea, ¿para qué sirve tanto trámite? Bueno, realmente tener el certificado de discapacidad tiene unos beneficios. El principal beneficio es que el Estado, digamos que va a tener información un poco más verídica o un poco más organizada de la localización y caracterización de las personas con discapacidad en Colombia. Lo segundo es que para las personas que tienen discapacidad y para sus familiares, por norma, aquí en Colombia, deben tener, digamos que unos beneficios para poder, digamos que equilibrar la situación o equilibrar los derechos con otras personas que tal vez no tengan limitaciones. Entonces, dentro de los beneficios de tener el certificado de discapacidad están, uno, ser priorizado para la asignación de subsidios de vivienda. Pues hay personas que tienen discapacidad en unas condiciones de pobreza, que no pueden trabajar, que tienen un cuidador que tampoco puede trabajar porque tiene que cuidar a la persona. Claro que sí, esos casos se ven y tienen derechos a ser protegidos por el Estado. Así lo dice nuestra Constitución y así también lo dicen unas normas que hay en Colombia. Y para poder garantizar esos derechos se hacen planes de gobierno o planes estatales, como por ejemplo subsidio de vivienda, para tener una vivienda digna y una vivienda donde vivir. Dentro de los otros beneficios está ser priorizado para la asignación de subsidio de alimentación. Eso se hace a través también de las secretarías de salud, donde se llevan los certificados. Dentro de los beneficios está obtener un subsidio de transporte. Aquí en Bogotá funciona la tarjeta Tu Llave. La persona con el certificado de discapacidad puede acercarse a Transmilenio o a la Secretaría de Movilidad, referir que tiene una discapacidad y con eso le dan una tarjeta especial con una recarga que eso sirve para citas médicas, para clínicos, este tipo de cosas. Algunas personas se les retira el pico y placa del carro. A mí me parece importante porque hay personas que no tienen la facilidad de moverse en transporte público, pero tampoco tiene transporte asignado por una EPS, por ejemplo, pero tienen un carro y tienen terapias, tienen paraclínicos, tienen que ir a la escuela, tantas cosas. Lo que se hace con el certificado de discapacidad es que se les retira el pico y placa para que puedan movilizarse con mayor facilidad dentro de la ciudad. Se hace el retiro de copagos de algunos servicios por parte del EPS, sobre todo los copagos y cuotas moderadoras que tienen que ver con los procesos de rehabilitación. Cuando uno los va sumando,
Sí, cuando una persona de pronto tiene, no sé, 5 terapias, de pronto no parecería tanto el copago, pero si son más porque su condición así lo requiere, o tiene un laboratorio de March y tiene evaluaciones funcionales y tiene tantas cosas, pues sí se pueden ver bastante ya el acúmulo de dinero. Entonces el retiro de los copagos puede ser beneficioso porque puede invertirse ese dinero en otra cosa, por ejemplo, en medicamentos, en transporte, en varias cosas que también se necesitan. Dentro de los beneficios también está obtener el doble subsidio en la caja de compensación. Hay niños que están afiliados a caja de compensación porque los padres trabajan en un trabajo de contrato indefinido y los tienen afiliados a una caja y le dan cierto dinero porque los niños estudian para ayudar a los útiles escolares o las meriendas, todo eso. Si el niño tiene discapacidad, tiene derecho al doble subsidio. Digamos que eso puede ayudar un poco. Los colegios de inclusión realmente están pidiendo el certificado para poder ingresar a los niños en el programa de inclusión y poder demostrar cuántos niños tienen inclusión y que realmente esos niños tienen los criterios para estar en el programa de inclusión. Entonces muchos colegios piden el certificado, por eso también lo necesitan. Dentro de los beneficios también está acceder a programas de admisión de carreras en universidades públicas bajo selección de grupos con personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en la edad adulta o que ya han terminado el bachillerato y quieren continuar sus estudios y no tienen fondos por una universidad privada, pueden ingresar a una universidad pública con el beneficio de que no entran en la convocatoria general de los 5.000 estudiantes que se presentan en la Universidad Nacional, no, sino que entran en el grupo de estudiantes o de aspirantes que pueden tener algún tipo de discapacidad. Eso es bueno porque reduce el grupo y es un derecho que dice las normas que tienen las personas. Entonces, las universidades solicitan el certificado para que entren en ese proceso de admisión donde son grupos más pequeños. Otro de los beneficios es poder realizar trámites de pensión anticipada por ser cuidador principal de una persona con discapacidad. Muchas personas a mí me piden el certificado por eso. Algunas mamás o algunos papás que son cuidadores principales, sobre todo mamás cabezas de hogar, que no pueden trabajar en el momento porque su hijo tiene una limitación importante, requiere supervisión, requiere cuidados, no hay quien lo cuide, pues las personas pueden acceder a un derecho que dice la ley y es que se pueden pensionar de manera anticipada porque la otra persona, porque su hijo requiere la supervisión y el cuidado constante y ya no puede trabajar. Entonces algunos realmente también lo logran. Así se dedican al cuidado de la salud de su hijo, de su mamá o de la persona que tiene discapacidad con un poco más de tranquilidad, con un poco más de cuidando también la salud propia. Otros beneficios son poder condonar deudas en entidades bancarias. Si una persona tiene una discapacidad, digamos que por un evento agudo, en una lesión medular, algo así, o sea, fue algo, digamos que en el momento que no es algo crónico y antes de la lesión había adquirido una deuda, en este momento que tiene discapacidad tal vez no pueda seguir trabajando, tal vez no pueda cubrir esa deuda, dentro de cuando se hacen los préstamos hay una cláusula, que hay una cláusula en que se paga seguro de vida y también algunos bancos pagan un seguro de que si la persona no puede trabajar o tiene alguna limitación que le impida trabajar, pues la deuda queda condonada. Entonces también muchas personas piden el certificado de discapacidad para eso, para poder condonar las deudas con entidades bancarias. Estas preguntas siempre surgen y las hacen mucho y veo que tienen mucha confusión. Por eso quiero dejarlas claras. Primero, ¿el certificado que se obtiene es de carácter definitivo? No, no es de carácter definitivo. El certificado de discapacidad debe renovarse en algunos casos especiales según la nueva norma. ¿Cuáles son los casos? Al cumplir 6 años. Si un niño tiene el certificado de discapacidad y fue obtenido a los 3 años, 4 años, 5 años y medio, al cumplir 6 años, ya ese certificado pierde vigencia y tiene que volver a hacer el proceso y volver a adquirir el nuevo certificado actualizado. ¿Por qué? Porque es un periodo de crecimiento rápido y pueden haber cambiado la funcionalidad y algunas situaciones del niño. Al cumplir 18 años, ¿por qué? Porque ya hay cambio de documento, porque también las preguntas que se hacen
en el cuestionario personal también cambian. No es lo mismo lo que se le pregunta a una persona menor de 18 años a una mayor de 18 años, además del cambio de documento. Entonces, si la persona fue certificada a los 15 años, 16 años, 17 años, al cumplir los 18 años tiene que volver a hacer el proceso. También el certificado debe renovarse cuando, a criterio del médico tratante, se modifican las deficiencias corporales, las limitaciones en las actividades o las restricciones en la participación. Es decir, cuando hay un cambio. Cuando hay un cambio, sea porque la persona mejoró o porque la persona empeoró. Porque puede cambiar la discapacidad. Puede que una persona tenga discapacidad intelectual, pero tenga además un accidente de tránsito y ahora tiene una discapacidad motora. Pues las cosas cambiaron. Cambió el tipo de discapacidad. Hay que volver a hacer el certificado. Otra pregunta que me hacen constantemente y en la que veo confusión es que si el certificado de discapacidad es equivalente a la calificación de pérdida de capacidad laboral y por tanto a través del certificado se puede pensionar una persona. La respuesta es no. Son procesos diferentes. La certificación de discapacidad tiene un objetivo muy específico y es localizar y caracterizar a la persona con discapacidad que obtenga su certificado y que pueda acceder a algunos beneficios, si así lo decide. Pero los procesos de pensión en Colombia, sean por edad cumplida, sean por invalidez, sean por enfermedad, funcionan diferente. Funcionan a través de una calificación especial que se llama calificación PCL y que hacen los médicos laborales. Puede ser el médico laboral del EPS o el médico laboral de la ARL o el médico del fondo de pensiones. Entonces, si una persona está haciendo un proceso de pensión, sea por enfermedad, por accidente profesional, por invalidez, por edad, por lo que sea, no es igual al proceso de certificación de discapacidad. Van por lados diferentes y no son equivalentes. Listo. Entonces, ¿qué les quiero dejar como conclusiones? Primero, el proceso de certificación de discapacidad como se conocía hasta ahora, que era que un médico fisiatra o un neurólogo o un neuropediatra, un pediatra, un internista diera un certificado, y ese proceso ya no tiene tanta vigencia. Los certificados que se han creado hasta el momento tienen vigencia hasta diciembre del 2021. Ya después de esa fecha hasta el momento ya se perdió la vigencia y se debe comenzar a hacer este proceso. De hecho, ya este proceso se está haciendo. Aquí en Bogotá ya tengo varios pacientes que han hecho el proceso a través de la Secretaría de Salud Distrital y ya tienen el certificado. Tengo entendido, porque esta mañana estuve en una reunión del ministerio, precisamente con hablando del proceso de certificación de discapacidad, y me refirieron que ya en Colombia hay más de 9.000 personas que han hecho todo el proceso y lo han culminado con éxito. Se está trabajando mucho en orientación a la Secretaría de Salud para que agilicen y las personas puedan adquirir el certificado de discapacidad lo más pronto posible. Bueno, estoy atenta a responder las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Sandra Milena, por esa excelente presentación. Fue muy importante conocer cómo funciona el registro de localización y el certificado de discapacidad, además porque hoy nos acompañan no solo los pacientes de la Fundación para Distrofia Muscular, sino también pacientes de fundaciones para enfermedades huérfanas de todo el país, por lo que le enviamos un saludo muy especial a la doctora Solange Mosquera. Ella es un referente de enfermedades huérfanas de la Secretaría de Salud, esperando que ella se encuentre muy bien. Entonces, por otra parte, doctora, le cuento que antes de realizar las preguntas, que hemos tenido bastantes, le cuento a usted y a todos nuestros asistentes que a lo largo de esta charla tuvimos una gran acogida en redes sociales y hoy en Facebook Live nos acompañaron alrededor de 200 personas y aquí en Zoom tenemos conectadas en estos momentos 68 personas. Entonces, en ese orden de ideas, empezamos con las preguntas y nos realizan varias desde diferentes partes del país. Y la primera es, si la EPS hace algunos años entregó certificado de discapacidad con puntaje pérdida de capacidad laboral, ¿se debe volver a tramitar o ya no es necesario? Sí, yo les recomiendo que hagan el trámite ahora como lo dice la norma.
¿Por qué? Porque la plataforma es nueva, porque este es un registro nuevo y porque allí deben estar las personas según el nuevo proceso. Como refería hace unos momentos, en la reunión que tuvimos hoy nos refirieron que los certificados que se dieron con anterioridad van a tener vigencia hasta diciembre del otro año, perdón, de este año. Yo referí un poquito de que es posible que eso deba ser un poco más flexible y haya que extenderlo. ¿Por qué? Porque las secretarías distritales tal vez funcionen un poquito más rápido, pero las secretarías municipales tal vez se tarden un poco más. Pero yo sí les recomiendo que hagan el proceso como lo dice pues la norma actual, que quede el registro formal como se debe realizar ahora. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta es, ¿las personas oxígeno dependientes pueden aplicar el certificado? Si tienen una discapacidad, sí, o sea, cualquier persona que tenga una discapacidad, que se autorreconozca con discapacidad, sí, puede obtener el certificado con los pasos que referí. Entendido. Desde Bucaramanga nos preguntan que vamos, la voy a leer textualmente. Vamos a juntas, que están en Bucaramanga, ¿no? Vamos a juntas y algunos exámenes a Bogotá. El beneficio para el pico y placa, si me lo registran en Bucaramanga, ¿me sirve en Bogotá con el pico y placa? No, no, no lo tengo claro, pero creo que no, porque eso es local, o sea, no es un pico y placa nacional, no, esas son secretarías de movilidad que son regionales, entonces no te sirve aquí en Bogotá. Muy bien. Bueno, además le envían muchísimas gracias, doctora, por la charla. La gente realmente ha sido muy asertiva, muy receptiva, más bien, con toda la información. Nos pregunta la señora Pilar Hurtado, si la EPS hace algunos años entregó certificado de discapacidad con puntaje, no, discúlpeme, esa ya le respondió, ¿verdad? Sí. Ok, vamos con otra pregunta. Nos pregunta la señora Lucy Ortiz, yo tengo una inquietud, lo que pasa es que yo quiero un certificado de la discapacidad de mi hijo, pero yo no necesito uno para ingresarlo en víctimas para poder pedir la inadmisión y que él, bueno, no entiendo muy bien aquí la pregunta y que él me ha hecho y que el que le han realizado no le ha servido. ¿Sí fue clara la pregunta, doctora, o volvemos como a plantearla? Y vuélvela a leer para ver. Voy a, voy a leerla literal. Yo tengo una inquietud, lo que pasa es que yo quiero un certificado de la discapacidad de mi hijo, pero yo Ujú. necesito uno para ingresarlo en víctimas para poder pedir la indemnización. Interdicción. No, realmente, dice textualmente indemnización No, no y sé si que él me Indemnización. han, pueda, no sé si pueda Indemnización. intervenir. de pronto, Por, si la señora Lucy Ortiz nos puede volver a replantear la pregunta, o sea, a través de Facebook o Zoom, para poder entenderla un poco y que la doctora en este espacio nos la puede resolver, o si no, digamos que le podríamos, o no la podría escribir y a vuelta de pronto de correo, pues le podríamos responder. Sí, de acuerdo. Entonces nos Doctora, pregunta, hay otra. Hola, a mi hermana la quiero inscribir en una escuela de educación especial. Me piden el certificado de discapacidad de la nueva EPS. La revisó un médico psiquiatra, toda la historia clínica y le emitió un certificado. ¿Esto lo debo llevar a la Secretaría de Integración Social? La pregunta, ¿este certificado me sirve? Sí, debe servir porque tiene vigencia todavía ese tipo de certificados. ¿Por qué? Porque no todas las secretarías de salud todavía están haciendo las juntas, algunas no han contratado con las IPS, entonces por eso hay una flexibilización en el momento. Entonces, ese certificado sí te debe servir. perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta. Tengo mis dos hijas con distrofia muscular, pero hace un año abandoné mi trabajo, es decir, que no he pagado fondo de pensiones hace un año. ¿Aún nos podemos pensionar sin estar pagando fondo de pensiones? Bueno, eso sí es un problema. La legislación es muy clara con relación a las pensiones en Colombia, sean por invalidez, sea invalidez por enfermedad general o enfermedad profesional, o sea por edad, o sea por el cuidador. O sea, eso sí es una norma muy clara. Tengo entendido que la norma refiere que debes haber estado cotizando los 2 últimos años de manera sin interrupción.
pero podrías buscar la norma y asesorarte un poquito más. O sea, hay que asesorarse un poquito más, pero sí tengo entendido eso. Los 2 últimos años no puede haber interrupción, pero puedes buscarla bien y verificar. Sí, claro, digamos que de manera general aplicaría eso, pero sí es importante poder validar cada caso en especial para poder Caso, dar sí. una respuesta, digamos, más puntual. Sí, más concreta, sobre todo porque la norma también dice que tienes que tener tantas semanas cotizadas, por ejemplo. Si, Ah, no bueno, sé, ya, solo cotizaste 3 semanas, no, eso no, o sea, las normas son totalmente detalladas. Tendría que revisarse tu caso en particular. sí, digamos que ella nos dice que aportó 16 años, pero completamente de acuerdo, doctora Sandra Milena, debe, digamos, ya buscar una asesoría más particular para el caso específico. Entonces, la siguiente pregunta es, la persona quiere saber si puede solicitar la certificación de discapacidad para los subsidios del gobierno como de acción social y para pedir una nueva encuesta del CISBEN, ya que el hijo no aparece como discapacitado porque tiene distrofia muscular de Duchenne. Mira, para los subsidios sí están en estos momentos sí están pidiendo todo el proceso completo, incluyendo que esté en la plataforma. Es decir, el certificado, digamos que manejamos actualmente, realmente sigue funcionando para algunas cosas, por ejemplo, para el colegio de inclusión, no por un problema, para las cajas de compensaciones, pero ya para lo que involucra subsidios, sí, ya por norma están exigiendo el proceso completo. Ok, voy a leer esta pregunta que nos realizan a través de Zoom. Si el Estado colocó la plata para llevar a cabo el trámite de certificación, porque en las unidades de policía y fuerzas militares ponen tantos peros para que esta clase de pacientes tengan el certificado, esto no se ve en ninguna otra EPS, la verdad genera muchas dudas. Bueno, gracias por hacer esa pregunta o hacer ese comentario porque no les comenté que este proceso de certificación de discapacidad no está planteado para personas con régimen especial, es decir, lo que son fuerzas militares, el magisterio, los congresistas que tienen un régimen especial en salud, como lo dice la norma, no siguen este proceso. Para las personas de ese régimen es la EPS quien debe asignar la IPS para hacer el proceso de certificación de discapacidad, no las secretarías distritales ni municipales de salud. Ok, nos replantean la pregunta, les comento. Hace 2 años le generaron al hijo menor un certificado de discapacidad, el cual aportó para obtener indemnización en la unidad de víctimas, pero allí le indica que este no es válido. ¿Existen otros tipos de certificados de discapacidad que ellos puedan exigir? Lo que pasa es que hace 2 años no existía la plataforma, entonces tiene que ser actualizado. Creo yo que ese es el problema. Entonces, ese certificado hace 2 años sí existe, se lo dieron, pero para continuar el proceso de indemnizaciones va a tener que hacer este proceso nuevamente, acercarse a la Secretaría Municipal del lugar de residencia. Cada quien lo tiene que hacer el lugar donde vive. El que vive en Cali, el que vive en Bogotá, el que vive, o sea, todo el mundo, el lugar, la ciudad donde vive. Entendido, doctora. La siguiente pregunta, qué se debe realizar o hacer para que la EPS actualice el certificado de discapacidad de un hijo, teniendo en cuenta que ya se le ha enviado o que ya se le ha evidenciado otra discapacidad? Listo. Es que, como referí en la presentación, ahora según la nueva norma, no son las EPS las encargadas de hacer la certificación de discapacidad, son la Secretaría Distrital y Municipal de Salud. Entonces, ahora hay un inconveniente porque algunas EPS cuando se les pide la Junta de Certificación de Discapacidad, dicen, no, esto no se hace por aquí, tiene que ir a la Secretaría, que es lo que planteó ahora la nueva norma, que ahora es con las secretarías, no con las EPS. Las únicas que van a funcionar con las EPS son los regímenes especiales. Ok, ahorita como el que vimos de la policía. Yo lo que te digo es que la persona que hizo la pregunta solicítele a su médico que le dé la orden para que la Secretaría de Salud le haga todo el proceso con la copia de la historia, con los diagnósticos y anéxelos para clínicos y hágalo a través de la Secretaría. Muy bien. Otra pregunta, doctora.
Para tramitar el certificado de discapacidad, el médico general tiene que darle una orden de su discapacidad. Debe dar una orden, puede ser en un recetario, algunos lo tienen ya en el sistema donde diga, se solicita a la Secretaría de Salud asignar IPS para Junta de Certificación de Discapacidad, porque lo que se quiere es que haya un poquito de control, es decir, que un médico vea a la persona y diga, si tiene una discapacidad, sí debe hacer el proceso. Y los diagnósticos son estos, incluso dentro de la resolución refieren que el médico debe referir cuáles son los ajustes razonables para esa persona. Entonces sí debe contarse como con una orden de un médico en el momento o una remisión con copia de la historia y con toda la documentación para poderse acercar a la secretaría. Muy bien. Tenemos una pregunta que creería que ya, digamos, la resuelto a lo largo de la charla, sin embargo, la vamos a realizar para que quede más claro el tema. ¿Ese certificado de discapacidad aplica en qué casos específicos y en qué ciudades? Soy de Valledupar y tengo 2 hijos con fibrosis quística. En todo el territorio colombiano. Eso no es una norma ni de Bogotá, ni de Cundinamarca, no, eso es para todo el territorio colombiano. La norma cobija a toda Colombia. Muy bien, doctora. Otra pregunta. Yo solicité información en la Secretaría de Salud sobre certificado de discapacidad y me dicen que no han asignado presupuesto para que las IPS hagan las valoraciones. ¿Tengo que esperar o puedo solicitar por otra vía? Me gusta esa pregunta porque esa pregunta también yo la planteé hoy en el panel que tuvimos esta mañana en el ministerio, que si ya el presupuesto se había dado a la Secretaría de Salud. Me refieren que sí. Esa fue la respuesta que se dieron. Eso fue un dinero del Estado, tanto dinero. Digamos que a cada secretaría le corresponde un dinero dependiendo de cuántos habitantes tenga, pero pues supuestamente el Estado, pues yo no puedo afirmarlo porque no trabajo en ninguna oficina de esas, pero sí supuestamente el Estado ya asignó los recursos a cada secretaría para que hagan el proceso, porque quienes tienen que pagar ahora el proceso es la secretaría, la IPS. Ahora son las secretarías las que hacen el convenio con la IPS, le pagan a la IPS para que hagan la junta y den el certificado. Y lo que me refirieron fue que sí, que ya el dinero fue asignado. Yo no lo puedo asegurar, pero esa es la información que tengo. Perfecto, digamos que podrías hacérsele seguimiento a esa información. Voy a leer esta pregunta, sin embargo, doctora, usted dirá si, digamos, que está dentro de la competencia. Doctora, tengo orden de enfermería, pero hace 1 año y medio que no volvieron a enviar y la necesito urgente y también quiero saber, por favor, lo de la pensión por invalidez. Me dijeron que no tendría en cuenta el tiempo cotizado, ¿es verdad? Bueno, lo de enfermería, eso sí no tiene nada que ver con el certificado de discapacidad, ¿vale? Es decir, tener un certificado de discapacidad no garantiza que esa persona va a tener el servicio de enfermería, no. Servicio de enfermería hay unos criterios y el médico tratante designará si la persona requiere o no el servicio de enfermería. No tiene nada que ver con este proceso. Y lo segundo que preguntó fue lo de, ¿qué fue? ¿Me puedes recordar? Ay, no escucho. Tienes el micrófono apagado, Alejandra. Ah, perdón, gracias. La persona nos indica que quiere saber o quiere tener más información acerca de la pensión por invalidez, porque le dijeron que tendría, o sea, se tendría en cuenta el tiempo cotizado. Y nos Sí, se tiene en cuenta el tiempo cotizado. La persona que mejor te puede explicar el proceso de pensión por invalidez es un médico laboral. Pide que te remitan a un médico laboral de tu EPS inicialmente y el médico laboral te explicará mejor los requisitos, los no requisitos y te dirá. Bueno, doctora, pues nuevamente agradecerle por toda esa información, por ser tan clara, tan específica en no solo la presentación, sino también en todas las respuestas. Le cuento que en Facebook Live alcanzamos un 417 personas conectadas. Hubo muchísimas preguntas. De hecho, la idea es poder concretar otra charla para poder seguir resolviéndole preguntas a todos los participantes. Bueno, eso me alegra mucho. A mí, yo sí quiero que esto les quede muy claro. Bueno, ustedes saben que yo trabajo en el Instituto Roosevelt, pues que veo muchas
personas con muchas enfermedades huérfanas. Yo hago la Junta de Certificación de Discapacidad en el Instituto Roosevelt, sé todas las preguntas que tienen, me preguntan cosas. Estos procesos a veces no son fáciles, a veces los mismos médicos los desconocemos, pues mucho más los pacientes. Entonces yo entiendo, yo sí quería como dejarles como objetivo de que conozcan el proceso, la importancia, qué beneficios tienen, por qué hacerlo, por qué no hacerlo. Yo pues me alegro de que hayan estado tantas personas y que se hayan podido despejar dudas. Ese era mi objetivo principal. Listo, entonces vamos a hacer otra charla, que sea el compromiso. Bueno, por mí no hay problema, claro que sí, ya esta es la segunda, esa sería la tercera. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, doctora Sandra Milena. Agradecerle a usted por transmitirnos y por compartir todo ese conocimiento. También agradecerle a todos los participantes, a todas las personas que en el día de hoy se pudieron conectar. Queremos también enviarles un saludo muy especial, reiteramos, un saludo muy especial de don Luis, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en estos momentos tan difíciles de la situación actual. Entonces, pues adiós y nos vemos en otra oportunidad. Listo, gracias. Saludos al señor Luis. Hasta luego. Por supuesto. Adiós.